Continuamos con nuestro tercer ponente, el juez Juan Villalpando Rodríguez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Tomás Frías y especialista en Derecho Procesal Penal y Juicio Oral Público por la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Es además egresado de la primera promoción del Instituto de la Judicatura, hoy Escuela de Jueces del Estado, y ostenta diplomados en Derecho Procesal General y Derecho Procesal Civil, encontrándose cursando la maestría en Derecho Procesal Civil. Su carrera en la judicatura es sumamente sólida y respetada. Actualmente ejerce como juez público, civil y comercial de la capital, habiendo desempeñado con anterioridad los cargos de juez de partido en lo civil y comercial, juez instructor mixto y cautelar en Villazón, actuario y auxiliar judicial, además de haber aportado a la formación académica como docente de la Universidad Privada San Francisco de Asís y la Universidad Privada Domingo Sar. Le cedemos la palabra. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Buenas noches. En principio, agradecer a quienes nos están ofreciendo este taller para que prácticamente yo me refiera a darles una explicación mucho más práctica que teórica, entendiendo que lo teórico en la Facultad de Derecho es donde más se avanza, ¿no? Entonces, les voy a explicar lo que es el proceso ordinario y sus recursos. Inicialmente, de acuerdo al actual Código Procesal Civil, vamos a ir identificando los procesos que actualmente se tiene diseñado en la normativa procesal civil, como el proceso ordinario. Entre este proceso tenemos los de usucapión, la nulidad, la anulabilidad, la resolución de contratos, la rescisión de contratos, las acciones de defensa de la propiedad. Entre estos podemos ver los procesos de mejor derecho propietario, la acción negatoria. Entre los procesos extraordinarios tenemos concretamente los interdictos de conservar y recuperar la posesión, además del desalojo de vivienda. Hasta antes que, bueno, vaya a vencer el plazo de vigencia de la ley 247, referido a los procesos extraordinarios de regularización de derecho propietario, también se los tramitaba en esta vía, es decir, como proceso extraordinario. Actualmente ya no está vigente esa ley. Tenemos también los procesos de estructura monitoria. Entre estos tenemos los ejecutivos, que muy ampliamente lo ha explicado la doctora Lourdes Ascari. Entre ellos tenemos otros procesos: la entrega de bien o herencia, la resolución de contrato por falta de pago, el cese de copropiedad, el desalojo en libre contratación. Entre los procesos concursales tenemos dos: el proceso necesario o voluntario, y entre los procesos voluntarios tenemos la aceptación o renuncia de herencia, la sucesión testamentaria, la mesura, el deslinde, la oferta de pago, la inscripción, trámites voluntarios de inscripción en derechos reales o en otras entidades, es decir, como en el registro civil. Concretamente nos vamos a referir a lo que es el proceso ordinario, señalando que en este tipo de procesos se tramitan todos aquellos casos que no tienen un trámite especializado, es decir, que no tengan un trámite específico, ya sea en la vía administrativa o en la vía judicial. De manera concreta, nos estamos refiriendo a hechos controvertidos, los que necesariamente deben demostrarse a través de prueba idónea.
Como fases del proceso ordinario, tenemos la fase postulatoria, que netamente es escrita. Y en esta parte nos estamos refiriendo a que el inicio del proceso se da con el planteamiento, la presentación de la demanda, de acuerdo a los artículos 27, 110 y 111 del Código Procesal Civil. Lo primero que hay que establecer, la única persona que puede iniciar este tipo de demandas ordinarias es quien tiene legitimación activa. Como ejemplo, vamos a tocar lo que es el proceso de usucapión, o también podemos ver las demandas de cumplimiento de contrato, resolución de contrato, o en su caso, la acción ordinaria de reivindicación. Por ejemplo, en un proceso de usucapión, quien tiene legitimación activa para iniciar ese tipo de demandas es la persona que está en posesión del inmueble por más de 10 años, de manera continua, pacífica, pública y continua. Es decir, que debe demostrar todos los actos de dominio que los está ejerciendo actualmente como si fuera propietario de la cosa. ¿Contra quién se dirige esta demanda de usucapión? Lógicamente es contra el propietario, cuyo propietario haya abandonado el inmueble, de manera que en este tipo de proceso de usucapión lo que vamos a ver es que la sentencia que se dicta surte un doble efecto. Un efecto adquisitivo para el poseedor del bien inmueble. A través de este tipo de procesos lo que se va a hacer es constituirle propietario del inmueble. En tanto que el demandado, en cuanto al demandado, el efecto es extintivo del derecho de propiedad. Es decir, que va a perder ese derecho de propiedad que él tenía sobre uno. Junto a esta demanda, desde luego que hay que cumplir con todas las exigencias del artículo 110 del Código Procesal Civil. Es decir, porque ya ustedes conocen perfectamente cuáles son las partes del memorial que seguridad se han desarrollado en sus clases teóricas. A esta demanda necesariamente se debe asuntar la prueba de la pretensión. En el caso de las demandas de usucapión, por ejemplo, de manera obligatoria se debe presentar el registro de derechos reales, es decir, la matrícula, documento por el cual se acredite quién es la persona demandada. Junto a esta matrícula se debe presentar también todos los documentos con los cuales el poseedor está ocupando el inmueble como si fuera propietario. Vamos a entender que si uno está ocupando un inmueble como propietario, debe contar con los servicios básicos, debe contar con el pago de impuestos. Entonces, toda esta prueba documental, incluyendo el plano, aún así no haya sido aprobado, se debe asuntar a la demanda. Al mismo tiempo, de acuerdo al artículo 111, se debe proponer las demás pruebas que necesariamente se las debe producir en este tipo de proceso de usucapión. Esto por su naturaleza misma. Es decir, que si queremos demostrar la posesión continua de más de 10 años, lógicamente que se lo va a hacer con este tipo de documentos, pero esencialmente con la prueba testifical, pudiendo proponer un total de 5 testigos, ellos de manera uniforme y con deben responder, es decir, prestar sus declaraciones testificales, señalando que la parte interesada, es decir, la parte demandante, sí está en posesión del inmueble por más de 10 años. Esta prueba testifical, desde luego que va a ser corroborada con la demás prueba documental. Y una prueba esencial también de las demandas de usucapión es la inspección judicial, que necesariamente se la debe realizar en este tipo de proceso de usucapión, pues esta es la única prueba con la que el juez puede verificar
in situ, es decir, en el lugar del inmueble, el demandante está en posesión efectiva del inmueble. Puede resultar algunas circunstancias en las que no esté en posesión física del inmueble, sino otras terceras personas que estén viviendo en el inmueble. De manera que si se advierte este tipo de hechos, lógicamente que la demanda no le va a ser favorable. Asimismo, otra prueba esencial es la pericial. Con esta prueba pericial, lo que corresponde es evidenciar la superficie exacta del inmueble, las colindancias, ah, y otros datos de orden técnico, como la data de las construcciones, el uso que se le da al inmueble. Desde luego, esta pericia también debe ser cotejada con una prueba documental que llegue a presentar la parte demandante, y entre ellas podría ser la certificación catastral, los formularios de pago de impuestos anuales, etc. Entonces, cumplidos con todos estos requisitos, lo que corresponde es la admisión de la demanda a través de un auto interlocutorio disponiendo ya simultáneamente la citación de la parte demandada. En este caso, reiterando, es la persona en la demanda de sucapión, es la propietaria actual del inmueble. Conocen bien ustedes que las formas de comunicación, en este caso nos referimos a la citación con la demanda y auto de admisión, tenemos cuatro formas. La primera es la citación personal, una segunda la citación por cédula, una tercera por comisión instruida y la última por edicto. La citación personal es la que precisamente realiza la funcionaria del juzgado, es decir, la oficial de diligencias, que debe constituirse en el lugar donde se ha señalado como domicilio real de la parte demandada, a efectos de citarla personalmente. Si no fuese encontrada en el momento de la diligencia, lo que corresponde es citarla por cédula, es decir, dejar la citación cedularia pegada en la puerta del inmueble, es decir, el domicilio real de la parte demandada, con intervención de un testigo. Puede darse que la persona demandada viva en un asiento judicial distinto al lugar donde se esté tramitando el proceso. Entonces, lo que corresponde es librar una comisión instruida encomendando su ejecución a la autoridad del lugar donde la parte demandada tiene su domicilio. Finalmente, entre las formas de citación tenemos la citación por edictos. Esta forma de citación se la realiza cuando se desconoce el paradero actual de la parte demandada o su domicilio real, o cuando la demanda se ha instaurado contra personas desconocidas. Eso generalmente sucede en procesos de usucapión, independientemente de dirigir la demanda contra el propietario actual, también se inserta terceros interesados o posibles herederos, de los cuales, si se desconoce su domicilio y paradero actual, previo juramento, lo que se realiza es su citación por edicto. Una vez realizada la citación a la parte demandada, ella puede obrar de acuerdo a los artículos 125 y siguientes del Código Procesal Civil. Es decir, que puede asumir defensa respondiendo a la demanda en una de sus formas. Puede ser reconociendo los argumentos de la demanda, allanándose a la demanda, o en su caso puede responder en forma negativa y contradictoria, y a la vez puede plantear excepciones. Simultáneamente puede deducir también demanda reconvencional, la misma que va a ser admitida siempre y cuando el objeto del proceso y las partes sean las mismas. Y a su vez, la demandada de reconvención también puede oponer
excepciones, en este caso a la demanda reconvencional. Él responde y la oposición de las excepciones se las plantea en el plazo de 30 días calendarios a partir de la citación con la demanda. Y si se reduce a demanda reconvencional, se le debe hacer de manera simultánea al responder a la demanda principal y a la oposición de excepción. En tanto que el demandado principal, con la demanda reconvencional, y también puede oponer excepciones, puede hacerlo en el plazo de 15 días hábiles en este caso. Hay que tomar en cuenta que de acuerdo a la normativa procesal civil, los plazos menores a 15 días se computan por días hábiles y los plazos superiores a 15 días se computan por días calendarios. Esta etapa de la demanda, la citación y el responde, además de la demanda reconvencional, como han podido advertir, es netamente escrito, es decir, que no se realiza ningún actuado de forma oral, a diferencia ya de lo que es la audiencia preliminar y la audiencia complementaria, que únicamente se desarrollan en procesos ordinarios. Por ejemplo, ese tipo de audiencias no se tienen en procesos extraordinarios, la misma que se resuelve en una sola audiencia, al igual que el proceso ejecutivo, cuando se plantean excepciones, se resuelve en una audiencia única. Decíamos que en el proceso ordinario, una vez cumplidos con todos estos actuados de manera escrita, y al haber quedado trabada la relación procesal entre partes, de acuerdo al artículo 365 y siguientes del Código Procesal Civil, el juez de la causa debe señalar la respectiva audiencia preliminar. En esta audiencia preliminar, que ya es totalmente oral, se debe cumplir con todos los actuados que prevé el artículo 366, parágrafo primero, en sus 6 numerales. Es decir, que entre los actuados que se cumplen, inicialmente tenemos la intervención de los abogados de las partes. Primero, el abogado de la parte demandante para ratificar el contenido de la demanda y, en su caso, hacer conocer hechos nuevos, siempre y cuando no modifiquen en el fondo su pretensión ya deducida. Como un ejemplo, podemos dar en proceso de cumplimiento de contrato, eh, en el que haya vencido un primer plazo y sucede que entre la realización de los actuados de la citación y el responde que se ha llegado a vencer un nuevo plazo, de manera que este será un hecho nuevo que necesariamente lo debe hacer conocer el abogado de una de las partes, en este caso de la parte demandante. Lo mismo sucede con el abogado de la parte demandada, que también debe ratificar el contenido de su responde y, en su caso, de las excepciones que ha opuesto. Además, eventualmente, respecto a la demanda excepcional que también se deberá deducir. No es necesario los fundamentos o ratificarlos o repetir, en todo caso, o reiterar los fundamentos que ya los ha hecho, cada uno lo han hecho en su demanda y en su responde y eventualmente en su demanda convencional, y no únicamente ratificar. El siguiente actuado de la audiencia preliminar es la conciliación, que de acuerdo a la naturaleza de la pretensión de las partes, bien es posible concluir con la conciliación o con el proceso a través de la conciliación. De conciliación que no es viable, es decir, que no procede en todos los casos. Por ejemplo, en un proceso de explicación no procede la conciliación, ¿no? Ahí necesariamente todos los hechos controvertidos se deben demostrar por prueba idónea. A diferencia de lo que es el proceso de cumplimiento de obligación, en el que
es permisible, o sea, es viable la conciliación. Es decir, que si la parte demandante solicita el cumplimiento del contrato de venta, es decir, la entrega del inmueble, y el vendedor, bueno, está hablable y lo único que pide es que le otorgue un plazo. De manera que aquí hay hechos que sí se pueden conciliar. Por lo que si existe voluntad de partes, además que se debe advertir que la conciliación es el resultado de las propuestas que las mismas partes hacen. El juez en ningún caso puede imponer a las partes o obligar a que acepten la propuesta de alguna de ellas. Es decir, la solución, reitero, sale de las propuestas que las mismas partes hacen y la que más les favorece, lógicamente que se va a constituir en la solución al caso. De no prosperar la conciliación, se dispone la prosecución del proceso y al advertir que, o al haberse planteado algunos incidentes de inmunidad, o haberse opuesto excepciones, es en ese momento que el juez debe resolver tanto incidentes y excepciones. Si fuera, por ejemplo, una excepción de demanda defectuosa, lo que corresponderá es, declarando probada dicha excepción, si hay argumentos y está debidamente justificado, ordenar que la parte demandante subsane los defectos de su demanda. Pero si se ha opuesto, por ejemplo, una excepción de cosa juzgada o de prescripción, lógicamente que ya no corresponde otorgar ningún plazo, sino que el proceso habrá concluido de esta forma. Que si hablamos de cosa juzgada, estamos dando por concluido el proceso al existir ya una sentencia ejecutoriada respecto al mismo asunto, al mismo conflicto que se estaba tramitando en el proceso. O bien con una prescripción, eh, al haberse establecido que el demandante ha dejado de ser el plazo que tenía para instaurar una demanda. Por ejemplo, podemos hablar de la prescripción quinquenal. Conocen bien ustedes que si el acreedor no reclama el pago de su deuda en el plazo de 5 años a partir del vencimiento del plazo, lógicamente que ha prescrito la deuda y ya no puede cobrar más a través de ningún proceso. Si se han, una vez resueltos los incidentes, rechazados los mismos, también resueltas las excepciones, las cuales han sido declaradas improbadas, lo que corresponde es disponer la continuación de la audiencia y al establecer que existen hechos controvertidos, se debe fijar el objeto del proceso y de las pruebas. Es decir, establecer los puntos de hecho que cada una de las partes debe demostrar en el desarrollo del proceso. Además, que también se debe admitir las pruebas pertinentes y el rechazo de aquellas que fueren impertinentes. Una vez fijado el objeto del proceso y de las pruebas, lo que corresponde ya es disponer el orden de licenciamiento de la prueba propuesta por las partes. Es decir, producir, por ejemplo, si se ha propuesto prueba testificar, prueba de la inspección judicial, prueba pericial, lo que corresponde es ordenar el orden de cómo se va a producir estas pruebas. En procesos de usucapión, lógicamente, lo más adecuado es primero disponer o realizar la audiencia de inspección judicial para que el juez tenga mayores elementos de convicción de qué tipo de inmueble se trata, quiénes ya están en posesión del inmueble, cuál es el uso que se le está dando al inmueble, las características físicas, o sea, ubicación, superficie, el número de ambientes con que cuenta el inmueble, por ejemplo. Y una vez que el juez ya conozca estos hechos,
bien puede producir la prueba testifical. Ahí va a poder establecer la veracidad o no de las declaraciones testificadas. Otra prueba esencial de los procesos de usucapión, como ya les había indicado, es la pericial. La prueba netamente técnica se la desarrolla con la designación de un perito, que también puede ser un arquitecto o un ingeniero civil. Excepcionalmente también intervienen otros profesionales, como un topógrafo. Esto para realizar informes periciales de orden técnico, reitero, respecto al inmueble, como el de establecer en realidad cuál es la superficie, establecer las características físicas del inmueble, como la ubicación, superficie, colindancias, el uso que se le está dando al inmueble, la data de las construcciones, inclusive la data de las mejoras que se hubieran hecho en el inmueble. Bien, en la audiencia preliminar, si es que no se hubiera logrado concluir con las pruebas propuestas por las partes, lo que corresponde es señalar la audiencia complementaria. Audiencia en la que se debe concluir con todas las pruebas propuestas por las partes. Esta audiencia, perdón, se la debe señalar de acuerdo al artículo 368 del Código Procesal Civil dentro de los 15 días siguientes a la audiencia preliminar. Es decir, que a la conclusión de la audiencia preliminar se debe señalar la respectiva audiencia complementaria y no esperar a que alguna de las partes, a través de una petición escrita, solicite el señalamiento de la audiencia complementaria. Y en este tipo de actuados, el juez debe actuar de oficio para concluir con la tramitación del proceso en los tiempos establecidos por el Código Procesal Civil, es decir, debe evitar dilaciones innecesarias en la tramitación del proceso. Entre los actuados esenciales de la audiencia complementaria, luego de concluida las pruebas, es decir, la provisión de las pruebas de las partes, lo que corresponde es escuchar a los abogados de las partes respecto a los alegatos para sentencia. Es decir, que ellos deben poner sus alegatos explicando de cómo y con qué pruebas han demostrado los fundamentos de su demanda o, en su caso, de su respuesta. Escuchados los alegatos, lo que corresponde es directamente la emisión de la sentencia que corresponda, eso de acuerdo a los artículos 216, parágrafos primero y segundo del Código Procesal Civil. Hay dos opciones. Si el caso es complicado, bien, únicamente se puede pronunciar la parte resolutiva de la sentencia, señalando una otra audiencia para la lectura de la sentencia en su integridad. Ahora bien, si no se trata de procesos complejos, que bien podría ser de, por ejemplo, un proceso ordinario de modificación de nombre, caso en el que no es necesario señalar una otra audiencia, sino emitir directamente en la audiencia complementaria. Una vez pronunciada la sentencia respectiva en proceso ordinario, se notifica a las partes a efectos de que la parte disconforme con los resultados obtenidos en el proceso a través de la sentencia pueda hacer uso del recurso de apelación en el plazo y forma establecidos por los artículos 260 y siguientes del Código Procesal Civil. El recurso de apelación se lo debe plantear en el plazo de 10 días hábiles, a partir del día siguiente a la notificación con la sentencia. Y el efecto jurídico respecto al recurso de apelación es que se suspende la competencia del juez
es decir, que no puede tramitar ningún otro actuado procesal más en el proceso una vez que haya concedido el recurso de apelación en efecto suspensivo. En procesos ordinarios, la apelación es en efecto suspensivo, a diferencia del proceso ejecutivo, por ejemplo, en el que la sentencia o la apelación de la sentencia se otorga en efecto devolutivo, lo que permite que el juez pueda continuar tramitando otros actos procesales del proceso ejecutivo, lo que no sucede en los procesos ordinarios. Una vez remitido el proceso, desde luego cumpliendo con la secuencia procesal, es decir, como la parte que ha apelado lo ha hecho en el plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación con la sentencia y notificada la parte adversa, este a su vez debe responder también en un plazo similar, es decir, en un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación con el decreto de traslado. Remitido el expediente al Tribunal de Apelación, en este caso a la Sala Civil del Tribunal Departamental, y una vez que se siga la secuencia procesal respectiva, las formas de resolución son confirmatorio inicialmente, es decir, que si no encuentra ningún agravio justificado o acreditado en el recurso de apelación, lógicamente que la sentencia dictada por el juez inferior debe ser confirmada. Ahora, también puede darse de que el auto de vista pueda ser revocatorio, total o parcialmente, caso en el cual el Tribunal de Alzada debe resolver en el fondo respecto a la demanda. Y finalmente puede ser anulatorio, esto cuando se haya advertido vicios esenciales o de vicios procedimentales que hayan, es decir, que se haya tramitado el proceso con vicios de nulidad. Por ejemplo, un serio vicio de nulidad es no haber integrado a una tercera persona que tenga legitimación pasiva para ser demandada y que esta persona haya reclamado en el momento oportuno o que no se hubiera realizado una citación de forma correcta y que, no obstante de haberse reclamado en el momento oportuno, mediante un incidente, este haya sido rechazado por el juez de la causa. Entonces, en esos casos, el auto de vista va a ser anulatorio, disponiendo que el juez de la causa tramite nuevamente el proceso a partir del actuado que ha viciado en la tramitación del proceso. Contra el auto de vista dictado en el proceso ordinario, y si le es nuevamente desfavorable a la parte que ha apelado, lógicamente que tiene la posibilidad de plantear el recurso de casación de acuerdo a los artículos 270 y siguientes del Código Procesal Civil. El plazo es similar, 10 días hábiles, a partir del día siguiente a la notificación con el auto de vista. Ya ha tramitado en el Tribunal Supremo de Justicia las resoluciones que se vayan a dictar, es decir, el auto supremo que se vaya a dictar, puede ser declarando infundado el recurso de casación. Esto cuando se haya advertido que no tiene fundamentos o no se han fundamentado debidamente los agravios que haya sufrido con el auto de vista. Puede también resolverse casando la resolución, o sea, la sentencia ya decidiendo en este caso en el fondo respecto a la demanda. Y finalmente podría dictarse un auto supremo anulando obrados al haber advertido vicios procesales. Bien, esta es la forma de tramitación del proceso ordinario. Por razones de tiempo, he limitado
a explicarles de esta manera, ha sido un tanto breve, que quizás podría merecer explicarlo con más amplitud, con más detalle, pero para esto requerimos de mayor tiempo. Con esto concluyo mi exposición. Muchas gracias. Agradecemos al juez Juan Villalpando Rodríguez por su valioso tiempo, experiencia y conocimiento con nosotros. Eh, a continuación daremos un espacio de preguntas y respuestas. Invito a los presentes que deseen formular alguna consulta, puedan encender sus micrófonos. Buenas noches, doctor. Bueno, Bueno, mi duda surge respecto a que si en una demanda de usucapión es necesario la inscripción en derechos reales del propietario anterior a quien se le va a demandar. Y si en caso no tengo folio, ¿qué puedo hacer? ¿Será que el proceso se torna imponible? bien, al respecto, el artículo 138 del Código Civil, además que existe bastante jurisprudencia, que necesariamente, es decir, de manera obligatoria, la demanda se la debe dirigir en contra del propietario actual del inmueble. Pero ahora también se cuenta con jurisprudencia, no tengo el número exacto en este momento. Puede darse casos en que el inmueble jamás hubiera sido inscrito en derechos reales. La certificación de derechos reales debe salir en ese sentido, es decir, que derechos reales debe certificar, emitir un informe, en todo caso, señalando que el inmueble no tiene registro en derechos reales. ¿Ya? Entonces, en ese caso, y además se debe también averiguar en dependencias del municipio, es decir, del gobierno municipal, más concretamente en catastro urbano, respecto a la existencia del certificado catastral, a la inscripción o al empadronamiento del inmueble. En esos casos, excepcionalmente se está admitiendo la demanda de usucapión. Ya, lógicamente que esta demanda va a ir dirigida en contra de terceros interesados, pues se desconoce quién es el verdadero propietario. Y entre los terceros interesados se debe incluir inclusive a los colindantes, ya sin dejar de lado la obligatoriedad en este caso de notificar también al municipio, es decir, al gobierno municipal, a efectos de prever que el bien inmueble no afecta a bienes de dominio público. Entonces, hay esa posibilidad, pero es excepcional, se da de manera excepcional. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias al abogado Juan Villalpando Rodríguez por su excelente presentación y sus valiosas aportaciones.